este vídeo vamos a ver cómo se construye el número e, que sin lugar a dudas junto con pi es el número irracional más relevante de todos los que existen. Primeramente vamos a preparar una columna de encabezamientos con las sucesiones que vamos a trabajar. Vamos a 1, escribimos n, negrita ahí al centro. Vamos a B1, insertamos ecuación. En la columna B1 vamos a insertar el término general de la segunda sucesión con la que vamos a trabajar. Para ello nos hacemos ayudar del monitor de ecuaciones, de su menú de herramientas, cogemos su índice y escribimos, bueno, agrandamos un poco para que nos sea cómodo escribir, a sub n igual a y luego insertamos ecuación, nos sobra un igual, perdón. No nos sobra, es que la n se ve muy pequeña ahí, a sub n. Igual a, de nuevo con el editor, exponencial, en la base creamos un paréntesis, y escribimos la siguiente base, 1 más fracción 1 partido por n, elevado todo ello a n, que será nuestra segunda sucesión que vamos a colocar en B1. Si es preciso, agrandamos un poco la fila y la columna para que entre bien el recuadro de la ecuación, ajustando ahí. Y lo ponemos en negrita. En C1 escribimos E, porque ahí dibujaremos el número E, lo ponemos en negrita también, y al centro. También el cuadro de texto al centro. La ecuación al centro, perdón. Y ahora en D1 introducimos la tercera sucesión con la que vamos a trabajar, que sería, vamos de nuevo al editor de ecuaciones. Ahí estamos. A veces para activar el editor de ecuaciones, que a veces no se nos activa, lo que hacemos es doble clic en la celda o cambiamos de celda, a ver si así tenemos cambiando de celda suele activarse de nuevo el editor de ecuaciones. Pues bien, aquí escribimos la tercera ecuación, de nuevo vamos a insertar sucesión que le vamos a poner de nombre B sub n, elegimos su índice, B sub n igual a exponencial antes, en la base un paréntesis, seguimos 1 más 1 partido por n, es la misma base que en la sucesión anterior, elevado todo ello a 1 más n. Lo que varía respecto a la sucesión anterior, lo ponemos en negrita, es el paréntesis que es 1 más n en este caso, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Ensanchamos, dejamos espacio para que se vean bien las ecuaciones con las que trabajamos. Y ahora, sin más, vamos a empezar a construir nuestras sucesiones. Bien, nos fijamos ahora con nuestra práctica. Vamos a crear las sucesiones con las que vamos a trabajar. En A2 metemos el número 1 y en A3 el número 2. A continuación, seleccionamos ambas celdas, la 2 y la 3, y arrastramos hasta construir la sucesión de los primeros 500 números naturales, para la cual arrastramos hasta la celda
501. Y ahí la tenemos. Esos son los 500 primeros números naturales. Y ahora vamos a construir a partir de la sucesión de los números naturales que hemos creado la sucesión a su n. Entonces cogemos a su n, que consiste en coger el número 1, sumarle 1 partido por n según sea el valor de n y elevarlo todo ello a n, ¿no? Es decir, igual a, recordemos que el igual es la forma de decirle a una hoja de cálculo que la vamos a programar para hacer operaciones, igual a 1 más 1 partido p n. N en este caso sería el valor que hay en la celda A2. ¿De acuerdo? Que para este caso particular es 1. Es decir, lo que nos va a hacer es decir, coge lo que hay en la celda 2, suma 1 a lo que hay en la celda 2, suma 1 más 1 partido por lo que hay en la celda 2 y elévalo todo a lo que hay en la celda A2. Vamos a ver si está ahí en la fórmula. Aquí falta el elevar, que no lo había cogido. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora arrastramos hasta la celda 501 y obtenemos el valor que tiene esa expresión, ese término general para cada uno de los 500 primeros números naturales. Es decir, 1 más 1 partido de 473 elevado a 473 nos daría 2,7154, etc. ¿De acuerdo? Vamos a crear ahora la otra sucesión, que sería paréntesis, lo que hay en A2, 1, paréntesis 1 más lo que hay en A2, 1 más 1 partido por lo que hay en A2, todo ello elevado a A2, y nos quedaría, todo ello elevado a A2 más 1. Tenemos que poner en el exponente A2 más 1. Y ahora calculamos dichos valores para los 500 primeros términos. Calculemos el valor de esa expresión para los primeros 500 números naturales. Lo primero que vemos es que siempre, porque en esta celda se nos olvidó, vamos a introducir la diferencia entre el término correspondiente a b sub n y el término correspondiente a sub n para el mismo valor de n. Es decir, vamos a crear en esa celda, vamos a coger b sub n menos a, volvemos a insertar ecuación, a sub n. Lo ponemos en negrita. Y ahora vamos a hacer la diferencia de esos dos valores para cada valor de n. Es decir, cogemos igual a d1 menos, d2 menos a2. Y esto es la diferencia entre 4 y 2, ¿no? Entre b sub 1 y a sub 1. Si arrastramos, obtenemos la diferencia correspondiente para cada uno de los valores de n. ¿Eso qué quiere decir? Pues observando los resultados, lo que vemos es que el valor de b sub n menos a sub n es siempre positivo. Y así podríamos hacer con 10.000 términos si fuera necesario. Y que la diferencia cada vez es más pequeña. Lo que quiere decir que los términos de b sub n están a la derecha sobre la recta real de los de a sub n. Y además, como a sub n es una serie cuyos valores van creciendo y b sub n es una serie cuyos valores van decreciendo, si nosotros interpretamos eso, a sub n y b sub n, como el extremo izquierdo de una sucesión y b sub n como el extremo derecho, lo que obtenemos es lo que se llama una sucesión de intervalos encajados. Es decir, que para cada valor de n se va metiendo uno dentro del otro y reduciendo cada vez más su amplitud. ¿Qué pasa? Que necesariamente en esa situación es muy fácil de comprender que lo que van a hacer los intervalos tender a un valor de un número real, que es el número, obviamente, que vamos a introducirlo en la hoja de cálculo,
tal y como se introducen las potencias de igual a exponencial 1, que quiere decir el valor de e elevado a 1. Eso lo introducimos en todas las celdas, el mismo valor, y sí podemos ver que evidentemente el valor de e siempre está entre los extremos del intervalo correspondiente a cada valor de n. Bien, ahora esto sería la primera parte de nuestra práctica, reproducir este modelo con las fórmulas. Vamos a ver, bueno, nada, no me os imagino metiendo 500 por 2000 datos a Pinrel en la hoja de cálculo. Tienen que estar las fórmulas, obviamente, ¿no?, de creación, que las estaremos viendo en la barra de fórmulas. Entonces, la segunda parte de esta práctica sería, una vez hecho esto, reproducir esta situación, que cojáis y a partir del día de vuestro cumpleaños, por ejemplo, imaginemos que el día de mi cumpleaños es el día 34 de marzo, que ya vemos que no existe el 34 de marzo, pero lo que se pretende es que determinéis el valor del término de la sucesión a partir del cual la diferencia es la amplitud del intervalo con el cual se está delimitando el valor de la amplitud de ese intervalo sea inferior a un número de milésimas igual a la fecha de vuestro cumpleaños. Por ejemplo, si yo nazco el 34 de marzo, aquí tengo que el valor entre el extremo derecho y el extremo izquierdo es 0, un poco más que 34 milésimas, y el valor por debajo del cual la amplitud del intervalo es inferior a 34 milésimas es el valor correspondiente a n80. Pues se trata de que lo pongáis en rojo, ¿de acuerdo? Y una vez hecho eso, que calculéis la distancia a la que está el número e de los extremos izquierdo y derecho del intervalo. Es decir, sería esto menos esto, es la distancia del número e al extremo izquierdo, y al extremo derecho sería esto, sería esto menos esto. Y que dejéis en rojo cuál es la menor de las distancias, es decir, el extremo del intervalo que está más próximo al número e, que en este caso es el extremo izquierdo, como se puede ver, porque son 167 10 milésimas, mientras que en vuestro caso son 169 10 milésimas. Y así daríamos por finalizada nuestra práctica, que esperamos que haya sido de vuestro agrado.